Bueno, entonces vamos a empezar la clase del capítulo 3, ¿verdad? Ya vamos a avanzar un poquito más en la mecánica clásica. Vamos a hablar de oscilaciones. Y vamos a hablar primero por qué es importante hablar de oscilaciones, ¿verdad? Y hay muchísimas formas de decirlo. Tal vez la mejor forma que yo alguna vez he escuchado es por Michael Peskin. Michael Peskin es un físico bastante famoso. Él trabaja en Stanford, directamente en el acelerador lineal de partículas ahí en Stanford. Él es muy famoso porque ha hecho aportes importantes a la ciencia y además tiene este libro muy famoso de teoría cuántica de campos. Entonces es referente. Cualquier persona que aprende teoría cuántica de campos la aprende de las ideas de él. Es una de las personas que tiene, de alguna manera, por decirlo, tiene la mecánica cuántica de campos, ¿verdad? Y la idea de campos en la física más clara en este momento. Entonces él es una de las personas que tiene estas ideas de la forma más clara. Este señor Michael Peskin, ¿verdad? Es un señor bastante agradable, ¿verdad? Él es bastante jovial, se puede decir. Y él tiene esta frase muy bonita, ¿verdad? Sobre los osciladores. Y por qué es importante que ustedes aprendan de osciladores y por qué dijimos, bueno, vamos a avanzar en la teoría de Newton y lo que hacemos es hablar ahora de osciladores, ¿verdad? Él les dice, lo que sucede es que la física es el conjunto de conocimiento humano, ¿verdad? Todo el conocimiento humano. La física es aquel conjunto que se puede reducir a osciladores armónicos acoplados. Entonces, todo lo que sabemos de la física se puede reducir a osciladores armónicos acoplados, es lo que él dice. Y claro, él es una persona que ha trabajado muchísimo en física y tiene muy claro por qué él hace ese argumento. Vamos a avanzar en el curso y conforme vamos avanzando, ustedes van a ver por qué él dice eso. Hoy de entrada yo les puedo contar de una forma, ¿verdad? Solemos decir, los teoremas tienen las versiones fuertes y las versiones débiles. De ese argumento de él podemos dar una versión muy débil, muy rápida. Cuando ustedes aprenden química, ¿verdad? Y los hacen llevar el curso de química, una de las cosas que le cuentan es que todas las moléculas tienen un tipo de fuerza y todos los átomos mantienen un mismo tipo de fuerza. ¿De acuerdo? ¿Cómo les llamamos? Había una que la presentaban todos. Fuerza de enlace. Ajá, está bien, están las fuerzas de enlace, pero ¿cuál es de la fuerza de enlace la más básica posible? Iónicos. No, los iónicos, hay que ser iónico. Fuerza eléctrica. Sí, pero tenía un mejor nombre, de Van der Waals, ¿se acuerdan? Entonces, esa la tiene todo el mundo. Fuerzas de Van der Waals, de alguna manera la tiene todo el mundo. Las fuerzas de Van der Waals se pueden o son un oscilador, ¿lo ven? Entonces, toda la materia de la naturaleza está unida entre ellas por osciladores. Evidentemente no es un resortito, entonces no lo puede simular como un resortito, pero matemáticamente su comportamiento es de un oscilador. ¿Lo ven? Entonces, por una cuestión fractal en la naturaleza, cualquier fenómeno uno lo podría intentar reducir a estas fuerzas lo más básicas posibles, que son osciladores. Algo históricamente interesante es que la ley de Hooke, ¿verdad? Que ustedes ya aprendieron en Física 1, la ley de Hooke es anterior al trabajo de Newton. Por eso le llamamos ley de Hooke. Entonces, este es un resultado donde vamos a incorporar ese conocimiento y vamos a intentar explicar la física.
Vamos a iniciar, por supuesto, con el oscilador más sencillo posible. Iniciemos con una partícula limitada a moverse en una dimensión. El siguiente paso para estudiar oscilaciones es pensar que la posición de equilibrio estable existe. Vamos a suponer eso. Tenemos que la partícula se mueve en una dimensión y que la posición de equilibrio estable existe. Y esa va a ser el origen. Y entonces, la oscilación ocurre porque si algo se mueve en cualquier dirección, cierta fuerza la tiende a restaurar. A su punto de origen. ¿Verdad? La idea es equilibrio estable, ¿verdad? Entonces, si algo, lo que sea, mueve a la partícula de su dirección, se vuelve a restablecer y vuelve al equilibrio. Entonces, de una vez se nos viene que solo son casos donde esa fuerza es función del desplazamiento. Entonces, sea como sea, este trabajo nos termina con una fuerza que es función del desplazamiento. Y como estamos en una dimensión, encontrar eso no es tan difícil. ¿Lo ven? Y aquí es donde la física se empieza a poner interesante. Ya hablamos al inicio del curso de análisis dimensional. Ahora vamos a traer e invocar a nuestro amigo Taylor. ¿Lo ven? Tenemos algo que es unidimensional. Y sabemos que esa fuerza solo depende de la posición. Es unidimensional, solo posición. ¿Cómo se ve esa fuerza? De ahí es una expansión. Entonces, la idea de lo que tenemos ahí va a ser una fuerza F de X que va a ser igual a F0 más X de la primera derivada de F con respecto a X evaluada en el equilibrio más 2 factorial 1 entre 2 factorial, perdón, de X cuadrado por la derivada de F con respecto a X más 1 entre 3 factorial de X a la 3 por la derivada de F a la 3 entre X a la 3 y ahí
para adelante. Así tiene que ser esa fuerza, porque depende de la posición. ¿Sí? Y vamos a verlo más adelante, y probablemente cuando terminemos el curso. Acabamos de ver los dos ingredientes para resolver cualquier problema en física, ¿lo ven? Acabamos de ver en este curso análisis dimensional y después Taylor. ¿Lo ven? Y claro, hoy en día se hace mucha discusión sobre qué es la diferencia entre la física y las personas que resuelven un modelo, ¿verdad? La diferencia o la competencia, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre una olimpiada en física y una persona que tiene un doctorado en física? ¿No? Bueno, esa es la diferencia. La persona que tiene el doctorado en física resuelve esto para un problema que no tiene solución, como lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Históricamente, evidentemente ya alguien encontró la solución de esto. Pero cuando ustedes trabajen como físicos, a ustedes los vamos a mandar a resolver problemas que nunca nadie ha resuelto. Si ustedes van a una olimpiada de física, ese problema ya lo resolvió alguien, ¿verdad? Y no solo eso, probablemente es un problema de física general muy complicado, pero ya alguien lo resolvió. ¿Sí? Está contenido dentro de una teoría. Entonces, esto tiene más sabor a lo que se hace en la física. Entonces, tienen a grandes rasgos esos dos ingredientes, análisis dimensional y expansiones. Esta puede ser cualquier función que cumple estos dos requerimientos. ¿Qué sucede? Bueno, F0 es el valor de la fuerza en el origen. ¿Y qué pasa en el origen? Es estable. Entonces, si es estable, no puede existir una fuerza. ¿Lo ven? Entonces, de pura entrada, usted ya sabe que F0 de ahí tiene que ser 0. Entonces, esta expansión la vamos refinando, ¿lo ven? ¿Y qué vamos a hacer? Como buenos físicos, tomemos el primer término de la expansión. Este término es 0, porque en el equilibrio debería desaparecer, que es lo que dice nuestro requerimiento. Ahora, voy a tomar este. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. ¿Lo ven? Aquí no hay ninguna ciencia extraña. ¿Sí? Aquí no hay ninguna magia negra. Lo que estamos haciendo para derivar la ley de Hooke es nada más tomemos el primer término de la expansión. Intentemos resolver ese problema de esa manera. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Este término 0. A veces no lo tomemos. Tomemos el que sigue, que es el primero, ¿verdad? Y trabajemos con este término. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a borrar acá. Voy a tomar solo ese primer término. Ahora, vean algo muy importante. Ese primer término, esta derivada está evaluada. Entonces, esto tiende a ser un número, ¿verdad? ¿Sí? Igual que este. Aunque esta derivada es difícil de computar, al fin y al cabo esta derivada, como está evaluada, va a ser un número, ¿verdad? Bueno, aquí me faltó recordarles que aquí está evaluada, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un número. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir, bueno, vean que esa f de x va a ser igual entonces a menos k de x, donde k lo voy a definir como la primera derivada de f con respecto a x evaluado en el origen.
y la defino negativa. ¿Por qué la defino negativa? Porque es contraria a la fuerza. ¿Verdad? Porque restaura. Entonces, si yo la cambié de dirección, ella me lo restauró. Entonces, la aplicación de esta fuerza va en la otra dirección. Yo la tenía que editar, yo la quité y la fuerza la restaura, ¿verdad? Entonces, tiene que ser negativo. ¿Sí? Tiene que ser opuesto a lo que yo hice. No importa en qué dirección se mueva. Este negativo lo único que me está diciendo es que es opuesto su efecto. ¿Sí? Y esto es, ¿verdad? Ahora sí, esto es la verdadera física en acción. Todo sistema que obedece esta relación está sujeto a la ley de Hooke. ¿De acuerdo? Y ahí es donde viene lo que ustedes suelen llamar ley de Hooke. Entonces, para ser más formales, ¿lo ven? El resorte, la ley de Hooke no explica el movimiento del resorte. No, el resorte es un sistema que obedece la ley de Hooke. A como hay otros montón de sistemas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que vamos a tener claro de aquí en adelante. Voy a volver por acá. Hablamos de dos tipos adicionales de oscilaciones. A esto se le suele considerar oscilación simple, a un sistema que obedece esta fuerza. Vamos a ver en este mismo capítulo hablar de oscilaciones amortiguadas que no es nada extraño, es pensar qué pasa si el sistema ahora tiene fricción. Y también hablamos de oscilaciones forzadas. Y eso es pensar qué pasa si tenemos una fuente externa. Dicho de otra manera, ¿qué pasa si tenemos alguna otra fuerza? No solo esta fuerza, sino tengamos otra fuerza presente. A eso es lo que llamamos fuerza externa y oscilaciones forzadas. Pero volvamos al primer caso, volvamos a su oscilador simple, que es este. Volvemos por acá y hablemos del oscilador simple. Oscilador armónico simple.
el oscilador armónico simple es que pasa ahora, si tenemos la segunda ley de Newton y la ley de Hooke. Si partimos de ahí, ya ustedes, esto probablemente lo han visto, ustedes saben que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y ahora tenemos un caso donde la fuerza también es igual a menos K por X. Entonces yo puedo sustituir este resultado en este resultado, ¿verdad? Entonces eso implicaría que menos K por X va a ser igual a M por A. Y claro, nosotros sabemos que A está relacionado con X. Entonces ustedes pueden ver escrito esto como menos K por X igual a M X punto punto. Y claro, aún más bonito, ustedes pueden escribir esto como XX más KX igual a 0. Y esto que está aquí es una ecuación diferencial. Dime. Bueno, es más como una anécdota que viene a preguntar. Para Física 2 teníamos un problema de ese estilo y yo lo resolví teniendo un sistema de ecuaciones con un signo opuesto. Al resolver el sistema de ecuaciones diferenciales da un resultado total y completamente distinto y por lo tanto no describiría un sistema en armónico simple. Físicamente, ¿por qué es distinto? Es por lo que acabo de contarte, ¿verdad? Que terminase un caso donde no hay restauración, sino más bien, al lugar de ser una fuente, ¿verdad? Perdón, en vez de ser un sumidero que retorna todo, más bien es una fuente que empieza a emitir. Entonces por eso da un resultado distinto, porque simplemente sería un punto donde empieza a botar las cosas. Sería como la cajita del payaso que usted le da vuelta y después abre y sale. Por eso es que da un resultado distinto, ¿verdad? Que esa es siempre la discusión con los estudiantes, que los estudiantes dicen, ah, solo fue un menos, profesor. Bueno, pero si usted construye un puente y le da negativo, ¿verdad? De construir un puente bajo el agua, ¿verdad? Que no es la gracia. Entonces de ahí viene un poquito de esa idea. Esto es una ecuación diferencial. Y claramente, nosotros podemos escribir esto de una forma aún más ecuación diferencial. Ustedes aprendieron que usualmente la ecuación diferencial, usted quiere que el término más grande esté lo más solo posible. Entonces de una vez a usted se le viene pensar en reescribir esta ecuación como X punto punto más K entre M por X igual a 0. Y aún esto que está aquí lo solemos cambiar. Hacemos una definición, le llamamos omega cuadrado a K entre M. Y entonces esto implica que X punto punto más omega cuadrado por X debe ser igual a 0. Esta es la forma más usual de representar el oscilador armónico simple, con esta ecuación diferencial. Ahora, ¿por qué hago eso? Este omega que queda acá, yo no lo estoy haciendo porque quiero. Eso es muy interesante. Y claro, cuando usted empieza a medir esto experimentalmente, se da cuenta que esto es la frecuencia. Pero detrás de esta relación hay algo más profundo. Porque ustedes dirán, ¿por qué usa un cuadrado, profesor? Ustedes ya saben la respuesta. No es porque esto es la frecuencia. Porque tras de eso, aquí queda una raíz cuadrada. De que puede complicarles el problema. ¿Cuál es la respuesta? Porque yo estoy escribiendo esta relación de esta manera. ¿De qué es lo que estoy detrás?
Tal vez que el valor es siempre positivo. No, eso es una casualidad, pero ¿qué más? Se resuelve más bonito el sistema. Esa es una muy buena respuesta que daría un matemático. Me gusta, pero ¿qué diría un físico? ¿Qué? No se les ocurre nada. Es que podría ser por convención, porque la pregunta no siempre se da dentro del círculo. A los físicos no les gusta la idea de convención, ¿verdad? Es una mala respuesta para un físico. Lo cual no es mala respuesta, ¿verdad? Podríamos hacerlo por convención, pero los físicos no andamos detrás de eso. ¿Qué más? Porque se relaciona con la frecuencia. Y la frecuencia Esa es una muy buena respuesta pero no puede ser experimental. negativa. ¿Lo ves? Esa sería una respuesta a un físico experimental, lo cual no está mal. Pero los que hicieron esto no eran físicos experimentales. ¿Qué les parece? Ustedes ya saben la respuesta. No. Bueno, ustedes están empezando en la física, ¿verdad? No busco que les caiga de una vez. Pero lo que andamos detrás es que esto sea dimensional, ¿lo ven? Todavía no es adimensional para un físico como tal, pero andamos detrás de eso. Ya un matemático diría, no, eso es adimensional. El X no tiene dimensiones, ¿o sí? Pero para un físico andamos detrás de eso, ¿lo ven? De deshacernos de las dimensiones. ¿Sí? Todavía aquí no lo vamos a hacer por una cuestión tradicional, lo podríamos hacer de una vez, pasar a una ecuación totalmente dimensional. Nos vamos todos para la casa, pero por ahorita vamos a seguir aquí, pero eso es la idea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Esto que está aquí tiene unidades de distancia entre tiempo cuadrado. Esto, la idea es que me está dando unidades de... ¿Perdón? Segundos a la menos 2, ¿lo ven? Entonces, esto ya tiene unidades igual que esto. Ya de aquí en adelante, lo que sea esto y esto, ya vamos con las mismas unidades, ¿lo ven? Ya lo vamos equilibrando. Ya de una vez podríamos dividir aquí entre una aceleración y vámonos para la casa, ¿verdad? Ya eso no tendría unidades. Pero, démosle un ratito. Sigamos con esa idea. Y claro, ustedes ya saben la solución de esa ecuación diferencial. Ustedes ya han jugado lo suficiente con ella como para saber cuál es la solución. Entonces, ustedes tienen que esta ecuación diferencial, x en función de t, es igual a A por el seno de omega t menos delta. O también la pueden escribir respecto al coseno. Pueden escribirla como a seno de omega t menos delta o a seno omega t menos phi. Y ustedes saben que delta y phi difieren por pi medios. Están relacionados, simplemente hay una diferencia de pi medios entre ellos
y tienen esa solución para el oscilador armónico simple. Y ya lo ven. Yo podría pasar este A a dividir y eso ya no tiene ninguna unidad. ¿Sí? Entonces, esa A, que ustedes bien saben es la amplitud de la oscilación, estaría adimensionalizando a X. De ahí viene la palabra armónico, ¿verdad? Esta es una función armónica, como la solución a la ecuación diferencial es una función armónica, nosotros hablamos de oscilador armónico simple. Pero el delta y el phi son ángulos de desfase, ¿no? Así lo puedes llamar, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Como estamos solo con la solución, es la solución de la ecuación diferencial, la cual necesita dos números, A y delta. Hasta aquí esto ya ustedes lo han manejado, ¿verdad? Simplemente ahora le estamos dando esta visión más de la física. Aún ustedes han visto el caso de la energía, que podemos mencionarlo para irnos poniendo en orden. Podemos ver el caso de la energía. Si x de t es igual a A por el seno de omega t menos delta, esto implica que T, como energía cinética, es un medio de la masa por X punto al cuadrado. Pero como ya sabemos X, podemos saber cuánto vale la energía cinética. Entonces simplemente tenemos que la energía cinética va a ser igual a un medio de M por omega cuadrado por A cuadrado del coseno cuadrado de omega 0t menos delta. Lo cual, esto que está aquí, omega cuadrado por m, esto relaciona con K, ¿verdad? Entonces también uno podría escribir la energía como un medio de K por A al cuadrado del coseno cuadrado de omega, aquí le puse un 0, más adelante le vamos a llamar omega 0, de un medio de K por A al cuadrado por coseno de omega t menos delta. También podemos definir la energía potencial. La energía potencial la definimos a partir del diferencial de trabajo. En este sería menos F de X. Entonces, para este caso sería Kx de X. Y claro, la podemos integrar. Esto implica que U va a ser igual a un medio de K por X al cuadrado. Entonces nuestro U, si sustituimos X, va a ser un medio de K cuadrado
por A cuadrado del seno cuadrado de omega t menos delta. Y claro, esto es lo que ustedes ya conocen. Si hacemos la energía como T más U, vean que va a ser igual entonces a 1/2 de K por A al cuadrado por coseno cuadrado de omega t menos delta, más 1/2 de K cuadrado por A por seno cuadrado de omega t menos delta. Entonces, si saco a factor común 1/2 de K por A al cuadrado, esto me queda coseno cuadrado de omega t menos delta más seno cuadrado de omega t menos delta. ¿Y eso vale? ¿Cuánto vale? 1, ¿verdad? Entonces, claro, para el oscilador armónico simple, la energía es igual a 1/2 de K por A al cuadrado. Es decir, es proporcional a la amplitud. Es un sistema que conserva la energía. ¿Por qué sé que se conserva la energía? E no depende del tiempo. Se perdió la dependencia temporal. Entonces, E no depende del tiempo. Hashtag se conserva la energía. ¿Lo ven? Es un invariante temporal, una constante del movimiento, pues no depende del tiempo. ¿Preguntas? Claro, ahora podemos ver un poquito de la frecuencia. Si la energía se conserva, hablemos ahora de la frecuencia. Entonces vamos a llamar a esa frecuencia omega 0. Si yo multiplico omega 0 por T0, que es el periodo, la idea es que eso valga 2pi. La frecuencia en un periodo. Entonces, vean que el periodo de esa oscilación tiene que ser 2pi por la raíz de m entre k. Y ese va a ser nuestro periodo de la oscilación. Pero ahora este omega 0 es diferente a la frecuencia.
Por eso le vamos a llamar omega 0. Usualmente le solemos llamar la frecuencia de oscilación natural. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Hay que tener ese cuidado. De aquí en adelante vamos a tener que tener ese pequeño cuidado. Entonces, la frecuencia que ustedes conocen nu tiene relación con omega 0, pues implica que omega 0 es realmente 2pi por la frecuencia, por esta nu. Es decir, 2pi por nu es exactamente la raíz de K entre M. Y claro, esta nu sí es el inverso del periodo. De tal manera que nu es 1 entre 2pi por la raíz de K entre M. ¿Qué les parece? Preguntas hasta acá. Profe, bueno, no sé si podíamos como repasar o en este caso, pero ¿por qué era que tomábamos como la distancia recorrida por la partícula por la fuerza del resorte como un círculo? O sea, ¿por qué decimos que la longitud total es 2pi? Esto porque la definición del periodo, cuando usted tiene la función armónica, su periodo es simplemente cuando le toma desplazarse 2pi al seno, ¿verdad? Entonces, simplemente eso es de la función armónica. De ahí viene ser armónico, ¿verdad? De ahí viene que está cerrado. De ahí es donde viene esa frase. Entonces, si queremos estudiar el periodo, simplemente ocurren 2pi. De ahí es de donde viene eso. ¿De por qué tenemos la distancia? Bueno, tenemos la distancia por la definición que hicimos de la fuerza, que fue con lo que empezamos la clase. O sea, que esas son las dos cosas que están ahí jugando. ¿Cómo solemos diferenciar entre esta frecuencia y esta frecuencia? Ustedes suelen llamarle, mal llamarle, a esta le suelen llamar una frecuencia angular y a esta le suelen llamar una frecuencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me dicen? Yo no sé cuál es su experiencia. Esto lo voy a decir aquí frente a cámaras, pero claro, yo tengo muchísimos años de no impartir un curso de física general. Pero un curso de física general, esto hace que los estudiantes se jalen los pelos. Entonces, hay que respirar profundo y explicarles bien por qué esas dos frecuencias son diferentes. ¿Sí? ¿Qué me dicen?
Bueno, a primer orden, aquí lo que ocurre es que esta frecuencia, omega, se mide en segundos a la menos 1. Y esta frecuencia usted la mide en hertz, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí hay una pequeña diferencia de entrada. ¿Todos conmigo? Esta es la frecuencia de la oscilación de un sistema oscilante. Esta, de alguna manera, es la frecuencia de la onda que se genera. Son dos cosas diferentes. Una es el sistema oscilando y el otro es la onda. ¿Están relacionadas? Sí. Bueno, por eso logramos escribir una ecuación. ¿No ven? Pero una es la frecuencia de la señal y otra la frecuencia de la oscilación. ¿Todos conmigo? Para este caso, hay una relación sencilla. Cuando vamos complicando la oscilación, puede ser que no haya una relación tan sencilla como esa. ¿Sí? Pero de entrada, una la medimos en hertz y otra la medimos en segundo a la menos 1. ¿Todos conmigo? Resolvamos un ejemplo, ¿verdad? Hagamos algo más práctico de esto. Para que lo vean. Una de las formas más bonitas de ver esta oscilación, ya realmente ante sus ojos, es con un resorte en la vertical. Voy a borrar por acá. ¿Qué pasa si yo tengo un resorte en la vertical? Cambiaríamos el sistema de coordenadas. Aquí tienen el resorte y aquí le ponen una masa. Entonces, si ustedes van tomando fotos de ese sistema, ¿sí? Ese sistema visualiza la oscilación. Entonces, partimos del equilibrio. Ustedes saben, en un ratito, la masa, el resorte se contrae y la masa está por acá. En otro ratito, el resorte vuelve a extenderse y la masa está por acá. Y en otro ratito, la masa está por acá. Y entonces ustedes pueden ir viendo la oscilación. Entonces, ese es un bonito ejemplo, ¿verdad?, del oscilador armónico. Porque si usted sigue, va tomando fotos de este sistema, puede recuperar la onda. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Pero resolvámoslo matemáticamente. ¿Cómo se ve ese sistema matemáticamente? Tendríamos que hacer todo lo que ya sabemos para resolver un problema y entonces llegamos a un diagrama de fuerzas. Ustedes hacen ahí todos los pasos y llegamos al diagrama de fuerzas. ¿Qué fuerzas hay en ese diagrama? Bueno, sería la fuerza aplicada dependiendo si la empujamos o la tiramos. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza. La fuerza del resorte. Entonces, ahí van a tener a su resorte y aquí van a tener el peso. Entonces aquí vamos a tener la fuerza de hook, vamos a llamarle Fx.
Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, ese sistema solo tiene fuerzas en Y, van a ser menos KX menos MG igual a M por A. Eso es ese sistema. ¿Sí? Donde X es este desplazamiento. ¿Sí? Este X no es la coordenada X, ¿sí? ¿Todos conmigo? Ahí es, a veces se genera una confusión. Entonces, claro, yo puedo ver este sistema como esta ecuación diferencial, mx punto punto igual a menos kx menos mg. Y claro, yo puedo reescribir este sistema. Donde se vuelve muy elegante esto. Yo puedo hacer un cambio de variable donde x ahora va a ser x', donde x' es x más mg entre k. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Bueno, si yo derivo x' punto punto, ¿cuánto da x' punto punto? X punto punto. ¿Sí lo ven? Entonces yo puedo sacar k aquí el factor común, de tal manera que mx punto punto va a ser igual a menos k por x más mg entre k. Y claro, entonces esta ecuación es mx punto punto igual a menos k por x'. Pero x punto punto es lo mismo que x punto prima. X punto punto prima. Y esto que está aquí es la ecuación del oscilador armónico. ¿Lo ven? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Asumiendo que las dos fuerzas están son del mismo signo, lógicamente son en la misma dirección, o sea, concluyó primero, ¿no? Bueno, estamos... Usted no puede saber eso porque como no sabe X, Okay. porque X puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? Este menos aquí no da dirección. Simplemente quiere decir que su efecto va a ser opuesto a lo que usted haga en X. ¿De acuerdo? Eso es la parte importante. ¿Pero qué quiere decir este resultado? Esto tiene la misma solución del oscilador armónico. ¿Qué hizo la gravedad entonces? Ven, está diciendo, y la gravedad no hace nada. Porque este sistema tiene la misma solución, el resultado es el mismo del oscilador armónico. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen ustedes como físicos? Desplaza el punto de equilibrio, nada más. ¿Verdad? Sí, la gravedad sí tiene un efecto. Lo que hizo fue desplazar el equilibrio. ¿Lo ven? ¿Cuánto lo desplazó? Exactamente esto. El peso entre el K. Entonces, si no estuviera la gravedad,
Este sistema tendría un punto de equilibrio, que sería el resorte sin extenderse. La gravedad hace que el punto de equilibrio ahora extienda un poquito el resorte. Y ahora ese sea el nuevo punto del equilibrio. Entonces, el resorte tiene un punto del equilibrio. Si está así, en horizontal, y tiene un diferente punto de equilibrio si yo ahora lo pongo en vertical, que va a estar dado por el peso que yo le antepongo al resorte. ¿Sí? Ese es el efecto que está haciendo ahí la gravedad. ¿Todos conmigo? Preguntas. Ahora compliquemos un poquito más el problema. Esto es un oscilador armónico en una dimensión. ¿Qué pasa en dos dimensiones? Ya está la solución en una dimensión. ¿Qué pasa ahora si yo tuviera este sistema en dos dimensiones? ¿Cómo luce? Voy a borrar por acá. Hablemos ahora del oscilador en dos dimensiones. Ahora permitimos la partícula en 2 grados de libertad. Dos grados de libertad. Es pensar que ahora la fuerza va a ser igual a menos K por R vector. Como si ahora nuestra fuerza es en dos dimensiones. Es decir, uno la puede ver como f en x igual a menos k por r coseno del ángulo, o simplemente menos k en x, y que f en y es menos k r seno del ángulo, o menos ky. Y ahora nuestra ecuación del movimiento va a ser simplemente x punto más omega 0 cuadrado en x igual a 0, o y más omega 0 cuadrado en y igual a 0. A como antes. Omega 0 es igual a la raíz de k entre m. Y tenemos dos soluciones. Donde ahora x en función de t va a ser igual a por el coseno de omega 0t menos alfa, y y en función de t va a ser igual a b coseno del ángulo de omega 0t menos beta.
¿por qué hay el mismo omega? Porque estos omegas no son diferentes. Porque la frecuencia es la misma es el mismo resorte. Estamos hablando Es de el la mismo misma resorte, ¿lo ven? A, y estamos hablando de la misma M. Exactamente. ¿Sí? Estamos en el mismo resorte. Podría dar un sistema donde tuviéramos un sistema diferente, donde haya un resorte para X y haya un resorte para Y. Eso puede ocurrir. O tener un material ahí súper extraño que lo haga, pero en este caso no, ¿verdad? En este caso tenemos el mismo resorte, que simplemente ahora tiene libertad de movimiento en X y en Y. Entonces la solución va a ser esta, donde ahora sí tiene una diferente amplitud en X que en Y, y tiene un diferente ángulo de desfase. ¿Sí? Así es como se vería en dos dimensiones. De tal manera que es un oscilador armónico en cada dirección, con la misma frecuencia, porque es el mismo resorte, pero distinta amplitud y fase. Ahora, lo interesante que podemos hacer es que podríamos ahora tener Y en función de X. Y ver cómo es ese movimiento. ¿Todos conmigo? Entonces, piénselo. Eso es lo que queremos hacer para la próxima clase. Ahí empezamos. Pero piénsenlo ustedes. Uno podría tener la trayectoria de este sistema. Como estas dos comparten el tiempo, uno podría hacer una sola trayectoria. ¿Cómo hace eso? Piénsenlo ustedes de aquí al jueves y por ahí arrancamos.